Estados Unidos se ubica en el centro del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero ninguna acción parece detener la explosión de una guerra internacional. Los bolsillos sufren más que nunca por el incontenible aumento del precio de la gasolina, mientras la comunidad hispana batalla como ninguna otra para mantener sus trabajos y su economía en pie. Masacraron a todos sus parientes con supuestos brebajes de limpieza espiritual. Estos falsos brujos asesinaron hasta niños para quedarse como únicos dueños de la herencia familiar. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero Nacional Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. El tema de una posible invasión a Ucrania pasó hoy a la Asamblea General de la ONU. La única avenida diplomática que queda luego de que Estados Unidos y Rusia interrumpieran sus negociaciones. También una delegación de Ucrania llegó a Nueva York a pedir que el mundo unido detenga la locura de un ataque de Vladimir Putin. Armando Guzmán está en Washington con lo último sobre esta crisis. Hoy empezamos aquí en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde el espectro de la guerra tiene al mundo entero buscando una salida negociada. We meet in the face of the most serious global peace and security crisis in recent years, and certainly in my time as Secretary General. Hoy Ucrania anunció un estado de emergencia, movilizando a su Guardia Nacional ante las amenazas de invasión rusa. Plan A is to utilize every tool of diplomacy to deter Russia and prevent further escalation. And if that fails, Plan B is to fight for every inch of our land and every city and every village. Por eso Estados Unidos acusó a Rusia de enviar a más soldados a las bases de los rebeldes rusos al este de Ucrania. Estas imágenes de satélite en la frontera muestran las nuevas construcciones rusas, con alistamiento de combate de nuevos hospitales para sus tropas. What we can do together today is make clear that Russia will pay an even steeper price if it continues this aggression. That responsible countries do not bully their neighbors into submission. Aquí en la ONU, lo que Estados Unidos busca es apoyo para las sanciones a Rusia. Porque las cosas se pondrán más difíciles ya que los legisladores rusos le dieron libertad a Putin de usar a las fuerzas militares como él crea necesario. Es un enorme poder. Hoy a Estados Unidos le preocupa esta otra guerra, lo que llaman un derrame de ataques cibernéticos rusos que ya se intensificaron en Ucrania y que es seguro que lleguen a Estados Unidos pronto, si no es que ya están aquí. La Casa Blanca dice que lleva tiempo preparándose para repeler y contestar los ataques y además recuperar lo que los atacantes se roben. We know that should anything occur, we'll work closely with the private sector to rapidly respond and recover. Los ataques específicos típicamente utilizan un correo falso para infiltrarse y bloquear el sistema informativo y con él las bases de datos. Los investigadores ya han rastreado los ataques a los servicios de espionaje rusos. El secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, quiere que haya un alto al fuego, quiere que haya una garantía de que no va a haber invasión. Estados Unidos no lo cree. Estados Unidos piensa que lo que hay que hacer ahora es ponerle un ejemplo y darle un escarmiento a Putin. Eso es en el lado diplomático. En el lado militar continúan los militares diciendo que ven todo para una invasión inminente. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Qué situación más difícil para todo el mundo. Gracias, Armando. Y bueno, sobre esta crisis, el Papa Francisco hizo hoy un vehemente llamado a las partes en conflicto para que retiren sus amenazas de guerra. El pontífice se dijo dolido y alarmado y pidió a Rusia y a Ucrania examinar sus consecuencias. Y aunque no mencionó la presencia de soldados rusos en las fronteras del este de Ucrania, sí advirtió que la crisis amenaza la paz de todos. Y en nuestro país, los gestionadores de puertos recibirán $450 millones para acelerar la entrega de mercancías. Los fondos federales son parte de los esfuerzos de la administración Biden para reducir la interrupción en la entrega de productos en todo el país y también para bajar los precios que pagan los consumidores. Y el continuo aumento en el precio de la gasolina está causando estragos entre los automovilistas a lo largo y ancho de la nación. Pero en estados como California, llenar el tanque se está convirtiendo en una verdadera pesadilla para el presupuesto familiar. Wendy Castillo está con nosotros y nos explica todo esto y más.
Hola Palmira, buenas tardes. Ir a cargar gasolina es no apto para cardíacos. Existen lugares en Los Ángeles, California, donde venden el galón en más de $6 y lo peor es que advierten que esta situación, en lugar de mejorar, solamente empeorará. Enojo e impotencia es lo que sienten los californianos al no poder hacer nada frente al aumento sin precedentes en los precios de la gasolina. Pues demasiado elevado. Está muy caro, y más en esta área. Esta gasolinería siempre tiene el precio muy alto. Y es que el estado demócrata tiene los precios más caros en todo el país. Una de las razones es su impuesto a la gasolina de 51 centavos por galón para supuestamente pagar reparaciones y el mantenimiento de las carreteras. Y a eso hay que sumarle 17 aumentos en los últimos 18 días, con un promedio de $4.78 en el condado de Los Ángeles. Y en el área de la Bahía ya supera los $5 de acuerdo a la AAA. Sí nos afecta, porque luego se ha subido mucho y anteriormente estaba 4, hoy está muy elevado, 6.21. Sí, está muy caro. Sí, nos hace muy difícil para nosotros, los jornaleros. Pero el impacto en el bolsillo lo sufren en todo el país. El precio promedio por galón a nivel nacional es de $3.51, cuando el año pasado era de $2.63. Está por los cielos el precio. Por lo de la guerra, está, y se va para arriba, donde quiera está caro. No dan ganas de sacar los carros, solo andan en el bus mejor. La crisis entre Rusia y Ucrania está encareciendo el precio del petróleo ante la especulación de un posible desabasto. Rusia es el tercer exportador más grande de petróleo en el mundo y, según expertos, una guerra con Ucrania y sanciones internacionales como las que le impuso Joe Biden podrían llevar a los precios de la gasolina a máximos históricos. Que como dicen, ¿a dónde vamos a llegar a parar? Ya que los californianos en julio podrían pagar otro aumento más al impuesto de la gasolina. Y aunque el gobernador de California ha dicho que está haciendo todo lo necesario para detener ese aumento, no, los legisladores dicen simplemente que no, porque perderían $500 millones en impuestos. Así las cosas, Palmira. Así las cosas, Wendy, aquí en el estado de California. Muchas gracias por tu reporte. Y mire, como si no hubiera suficientes problemas en la nación, autorizan ya el despliegue de la Guardia Nacional también ante la amenaza de protestas de camioneros en Washington. El Pentágono aprobó el uso de 700 elementos en respuesta a una solicitud de la policía del Capitolio. Los choferes planean manifestarse en el Congreso contra las medidas por el COVID-19 el 1 de marzo, día del informe del presidente Biden sobre el estado de la Unión. Y nos vamos ahora a noticias sobre la pandemia. Anuncian que el tiempo para recibir la segunda vacuna contra el COVID-19 debe de ser más largo. La recomendación inicial era administrarse la segunda dosis de Pfizer 3 semanas después y de la de Moderna 4 semanas después de la primera. Bueno, pues ahora debe de ser 8 semanas, según la nueva directriz de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Y revelan el fuerte impacto que provocó la pandemia del coronavirus en la vida de los adolescentes. Los jóvenes se vieron muy afectados por el confinamiento, las restricciones a la vida social y también los cambios de su rutina diaria, lo que les causó desórdenes alimenticios y cuadros de ansiedad, además de depresión y mucho estrés. Eso concluyó un estudio de los CDC. Y mientras tanto, en Nueva York, varias compañías ofrecen entregar los pedidos de comida en tiempos así, récord. Y eso hace que sus trabajadores tengan prácticamente que volar en sus bicicletas para cumplirlo, lo que obviamente está poniendo en peligro a ellos, a los conductores y a los peatones. Ángela González está en la Gran Manzana y nos dice qué piensa hacer la ciudad al respecto. Prometen entregas ultra rápidas en 15 minutos. Así compiten varias empresas que reparten comestibles y artículos de tocador, como Gorillas, Getir, Bridge y No More, entre otras, que se establecieron en la ciudad el año pasado y que estarían incentivando a los trabajadores en bicicletas eléctricas y scooters a infringir las leyes de tránsito y poner en peligro a peatones y a ellos mismos para poder cumplir con estos tiempos. Bueno, creo que no deberían prometer eso, sí, por la seguridad de uno, porque eso también es un poco de presión para los delivery, ya que tienen que andar más rápido, entonces pues por estarle rápido puede tomar un accidente con un carro o cualquier cosa. Por esta razón, un proyecto de ley que se presentará en el Consejo Municipal busca prohibir que estas compañías anuncien tiempos de entrega acelerados. En tan solo el año 2020 se registraron 20 muertes relacionadas con bicicletas eléctricas,
y la tendencia no se ha detenido desde entonces, y ya varios deliveristas, como se les conoce, se han accidentado. La aplicación les manda a distancias largas, igual es lo mismo que ellos. Es lo mismo, el mismo trato, no hay diferencia de trato. Y el obstáculo más grande es que los carros nos abran las puertas y nos tiren. A veces están estacionados en nuestra línea de bicicleta y todavía nos regañan de que estamos pasando y es nuestra línea de nosotros. El proyecto de ley que se presentará en 2 semanas hace parte de un paquete de leyes más extenso que pretende monitorear y supervisar más de cerca a las empresas que se dedican a la entrega de domicilios. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV. Gracias, Ángela, por tu reporte. Nosotros vamos a la primera pausa comercial, pero ya sabe, aquí lo espero, regresamos. La avaricia llevó a una madre y a su hijo a fraguar un diabólico plan para asesinar a 4 de sus familiares. Y los asesinatos de periodistas en México ya generaron tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Además, fueron acusadas de abortar y las mandaron a prisión 30 años. Hoy están libres y cuentan su pesadilla. Continuamos con la información y un inmigrante murió acribillado por las balas que presuntamente le dispararon agentes fronterizos, esto en el sur de Arizona. Esa fue la causa de su muerte que arrojó la autopsia que se le practicó a la víctima, quien aún no ha sido identificada. El incidente ocurrió el pasado sábado cuando oficiales de la patrulla fronteriza interceptaron a un grupo de migrantes. Y en la Florida condenan a un exalcalde a 15 años de prisión y con una multa de $30,000 por haber producido pornografía infantil. En febrero del 2021, agentes allanaron la casa de Kevin Hone, de 66 años, en Brooksville y hallaron cientos de fotos y 40 videos de abuso sexual de niños. Muchos fueron grabados en la residencia de quien también fuera agente del IRS. Imagínese usted. Y hallan el cuerpo de un niño en un refrigerador en el garage de una casa en Las Vegas. La hermanita de la víctima llevó a su escuela una nota en la que su mamá decía que estaba retenida contra de su voluntad, que no sabía nada de su hijo desde el 11 de diciembre y que creía que estaba muerto. La policía arrestó al novio de la mujer, Brandon Tosland. Y 2 adultos y 2 pequeños fallecieron envenenados con un brebaje que sus propios familiares les dieron después de asustarlos diciéndoles que estaban embrujados. María Teresa Sarabia reporta sobre este escalofriante caso. Una mujer y su hijo están tras las rejas en Perú, acusados de matar a sangre fría a 4 de sus familiares, 2 adultos y 2 niños, a quienes envenenaron haciéndoles creer que el demonio los había poseído, y todo para quedarse con 10 hectáreas de terrenos agrícolas en la ciudad de Piura. Investigaciones preliminares señalan que el hijo de Cleotilde Barco Núñez, identificado como Tito, de 24 años, y con los mismos apellidos, se hizo pasar como brujo y a través de mensajes en WhatsApp engañó a sus víctimas diciéndoles que alguien les había hecho magia negra para causarles una enfermedad o un daño a su dinero y propiedades. Esto espantó a Eloy Barco Cruz, de 81 años, y a Eulogio Núñez Barco, de 55, que sin pensarlo pagaron 5,000 soles, casi $1,400 para ser curados, y siguieron las instrucciones del supuesto brujo, quien les dijo que enterraran el dinero debajo de un árbol por 3 días, que se convertiría en un brebaje de sanación y que luego deberían tomárselo para ser liberados de la entidad maligna. Los adultos ingirieron confiados el brebaje y se lo dieron a los pequeños de 6 y 8 años de edad porque supuestamente también ellos estaban dañados. El efecto fue instantáneo y todos fallecieron en minutos sin que nadie pudiera auxiliarlos. También fueron detenidos un menor de 16 años que se cree fue quien enterró el brebaje y su padre, Eloy Barco Córdoba, de 48 años, el supuesto brujo que preparó las bebidas envenenadas. Pero las autoridades no descartan que haya más personas involucradas en este macabro asesinato. María Teresa Sarabia, Noticiero Estrella TV. Increíble. Vamos a una pausa comercial, pero regresamos. Los estudiantes de Colima ya no quieren ir a clases. La guerra entre cárteles los tiene horrorizados. Y liberan antes de tiempo a decenas de mujeres que fueron sentenciadas a 30 años de cárcel por presuntos abortos.
Continuamos informándole. Escuche esto. El año pasado usaron ivermectina en unos 200,000 mexicanos con COVID-19 sin informarles que eran parte de un experimento. La revista médica británica calificó el hecho como falta de ética. La Organización Mundial de la Salud había recomendado no usar el medicamento que causa efectos secundarios como diarrea, heces con sangre y problemas de visión. Y los asesinatos de comunicadores en México ya están preocupando al gobierno de Estados Unidos, que dio a conocer su postura al respecto. Eso no le gusta para nada al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien respondió con palabras muy fuertes. Víctor Blázquez está en la Ciudad de México y tiene reacciones. La violencia contra periodistas en México sigue provocando reacciones en el extranjero. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, externó su preocupación por la cantidad de periodistas que han sido ejecutados en el país en lo que va del año. Y la reacción no tardó en llegar. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió. Pues yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto. Tan solo en lo que va de los primeros 2 meses de 2022, 6 periodistas han sido asesinados violentamente, marcando uno de los periodos más oscuros para la prensa mexicana, que ahora trabaja con miedo y bajo amenazas de criminales o funcionarios. Datos de Reporteros Sin Fronteras dan cuenta que el gobierno de Estados Unidos tiene razón en su preocupación. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para el periodismo. Y nos ven desde afuera como eso, como un país incapaz, como una autoridad incapaz de contener estos crímenes. Pero eso no es todo. Hace unas horas fue hallada envuelta en una sábana y con signos de violencia el cuerpo de Michelle Pérez, conductora de televisión reportada hace unos días como desaparecida, quien llegó de Veracruz a la Ciudad de México buscando triunfar como cronista de deportes. Y exigimos justicia a la dependencia estatal y federal, porque nosotros los que nos dedicamos a este trabajo tenemos que tener las garantías para poder desenvolvernos. En cifras de investigaciones internacionales, México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo a nivel mundial. Pero no solo eso, en los últimos 3 años se ha convertido en los más sangrientos en la historia para los comunicadores. Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Víctor, por este reporte. Mire, las balaceras entre grupos criminales tienen aterrorizados a estudiantes y también habitantes de Colima. Nadie quiere ir a la escuela por miedo a ser víctima del fuego cruzado entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y los mezcales. Y por las noches la ciudad luce desolada por la violencia, que ya cumplió 16 días con un saldo de 35 asesinatos. Vamos ahora a El Salvador, porque ahí más de 60 mujeres recuperaron su libertad tras haber sido condenadas a 30 años de cárcel por supuestos abortos. 4 de ellas rompen el silencio y cuentan sus historias, ya que dicen fueron víctimas de una jugada del destino. Walter Peñate está en la capital salvadoreña y tiene los desgarradores testimonios de quienes pasaron más de 10 años encerradas siendo inocentes. Fue algo muy duro. Deshecha y rompiendo en llanto, Kenia dice que la justicia la condenó injustamente a pasar una vida encerrada tras los barrotes de una celda, por supuestamente haber abortado a su bebé. Me privaron de libertad por algo tan injusto. Perdí toda mi juventud, perdí a mi familia, 10 años. También Elsie narró que fueron 10 años difíciles en prisión, pero ahora está feliz ya que podrá ver crecer a su hijo que tenía antes de ser condenada. Pero hoy me siento muy contenta porque estoy con ellos y quiero seguir adelante para ver a mi hijo seguir creciendo. Esta ley me condenó a 30 años de prisión. Otro testimonio es el de Evelyn, quien sufrió una emergencia obstétrica y no la llevaron a un hospital, pero sí a la cárcel. La ley la condenó a 30 años de prisión, de los cuales 13 estuvo encerrada, lejos de su familia. Ha sido muy difícil para mí estar lejos de ellos. Ellos son la base más importante en mi vida y la verdad, esta ley es injusta. Karen, originaria de La Libertad, contó también que tuvo una emergencia y despertó en el hospital, esposada. Había muchos policías cuidándome, muchas personas, me hacían muchas preguntas. Yo trataba de explicarles lo que pasaba. Ellos no me escuchaban, ellos no me creyeron. Según organizaciones que promueven la despenalización del aborto en el país, 60 mujeres han logrado ser liberadas.
Sin embargo, 17 más se encuentran guardando prisión. En San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticiero Estrella TV. Mucha lucha por hacer. Bueno, la última pausa y regresamos. Mire, un jabalí bebé fue abandonado afuera de una casa y ahora cree que es un perro.